Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenos días, ingeniero. Buenos días, profe. Vamos a empezar con la lista. Está Eric Almeida,
Sí, presente, profe. Buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Presente, Inge. Melanie Borges. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Buen día. Manuel Cando. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Andrea Chico. Presente, Inge, buenos días. Perdón, me he saltado. Diego Cárdenas. Presente, profe, buenos días. Buen día. Edison Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Gustavo Espinosa. O David Espinosa. Presente, Inge, buenos días. Me falté. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carla Flores. Presente, profe, buenos días. Buen día. Victoria González. Presente, Inge. Anthony Guerrero. Buenos días, presente, Inge. Buen día. Nicolás Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Francisco Herrera. Presente, Inge, buenos días. Salomón Jayer. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Lujuania. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Yaciel Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Villajo. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Presente, profe, buenos días. Buen día. Domenica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera. Presente. Y Luis Villamarín. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Estamos la mayoría. Como hoy es una clase rápida, estábamos hablando acerca de la velocidad crítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿recuerdan qué era la velocidad crítica? ¿Qué me dices, Doménica? Ya, o sea, la velocidad crítica, pues, es la velocidad como que mínima que podría tener, pues, la tubería o, bueno, el elemento que estemos analizando. ¿Pero para qué? ¿Por qué se llama velocidad crítica? ¿Qué es lo que pasaría? Ah, ok, ok. O sea, como que, bueno, esa es la velocidad mínima que necesitamos para que, chuta, o sea, como que para que amortigue la viscosidad del fluido. ¿Y a qué se refiere el amortiguo la viscosidad del fluido? Que disminuye un poco la velocidad. No disminuye, pero va por ahí. Para que ya no exista como que esa fuerza de rozamiento entre pues el fluido con las paredes de la tubería. No, siempre va a haber ese rozamiento ahí, esa fricción que se genera y es la que genera las pérdidas. Y en todo conducto vamos a tener pérdidas. Es la velocidad. No sería mínima, sino sería máxima, en donde nosotros dejamos de tener un flujo laminar en esencia. Cuando ya empezamos a tener ondas que empiecen a generar un flujo de transición hacia una turbulencia. ¿Sí me siguen con eso? Inge. O sea, en esencia, cuando deja de ser el flujo laminar. Por eso es la velocidad para cuando el número de Reynolds va a ser igual o mayor a 2000. ¿Sí está claro ahí para todos? Sí. Inge. Genial. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios acerca de esto. Y queremos ver cuál es la velocidad crítica en estos dos casos. Entonces, en el caso A,
Nos dice tenemos un fuel oil medio que fluye a 15 grados centígrados en una tubería de 15 centímetros de diámetro. Entonces, ayúdame. Luis Villamarín. ¿Qué debería hacer? No, profe, ¿me podría ayudar con este ejercicio? Ya aún no comprendí muy bien cómo hay que hacer, cómo hay que resolver. Ya vamos una semana hablando de esto, ¿no? Entonces, igual te va a tocar participar. Tengo que determinar la velocidad crítica. ¿Qué dijimos que era la velocidad crítica hace un par de minutos? Tú mismo, Luis. ¿Qué es la velocidad mínima que presenta un fluido? Que presenta un fluido en una tubería o conexión en la que está viajando. Y esta velocidad mínima se presenta por la viscosidad que tiene la misma. Y eso hace que se reduzca. Que se reduzca, ¿qué? Acabé de repetir el concepto, ¿no? ¿Sí? Es la velocidad máxima para que el fluido se pueda llegar antes de que entre en turbulencia. Sí, perfecto. ¿Cuándo se acaba el flujo laminar? ¿No es cierto? Eso lo acabamos de discutir hace algunos minutos. Es la velocidad máxima a la que va el fluido a fluir en el conducto para que se mantenga como flujo laminar, o sea que llegue a tener un número de Reynolds de máximo 2000. Entonces ahora sí, Luis, sabiendo ya, teniendo el concepto claro, ¿qué es la velocidad crítica? ¿Qué debo hacer para determinar la velocidad crítica en un fuel oil a 15 grados centígrados a través de una tubería de 15 centímetros de diámetro? Aplicar primero la ecuación del número de Reynolds. Ecuación de número de Reynolds. Número de Reynolds igual a... Velocidad por diámetro sobre viscosidad. Velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Entonces, Luis, de ahí, ¿qué debo hacer? No me acuerdo muy bien los nombres de cada fórmula, pero creo eh, que el número de Reynolds es igual a 2000, ¿Por qué sería igual a 2000? porque decimos que es una velocidad, o sea que el momento espérame un rato, que el momento que deja de ser un flujo laminar por la acción de la viscosidad del fluido, debería que ser un número, o sea, menor o igual a 2000, o estoy equivocado. Por ahí va, no menor o igual, sino mayor o igual. Cuando pasamos Menor de o un igual. flujo laminar a un flujo de transición, tiene que ser un flujo con número de Reynolds mayor a 2000. Ok. Entonces, el límite para que sea flujo laminar es de 2000. Perfecto. Ahora, entonces, tengo componente velocidad, componente diámetro y componente viscosidad. ¿Qué hago? Debería que despejar la velocidad. Tendrías que despejar la velocidad. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? A ver. Hmm. Sería
para dejarlo en viscosidad. Sería de que la viscosidad pasaría a multiplicar con el número de Reynolds y debería que dividirse con el ¿dónde estaba? O sea, pasaría a dividir con la D. Es la D. El diámetro. El diámetro, exacto. Tienen que estar todos ya al tanto de cuáles son los componentes de las ecuaciones. Entonces, la velocidad va a ser igual. Dijimos que Reynolds era 2000. ¿Qué pasa con la viscosidad y qué pasa con el diámetro? Se mantienen iguales. O sea, la viscosidad sacamos de la tabla y el diámetro ya nos da el ejercicio. Exacto. ¿Cuánto es el diámetro? 0,15. 15 centímetros o 0,15 metros. Y la viscosidad sacamos de la tabla. ¿Cuánto nos daría la viscosidad? 47. 4,47. 47. Por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6 sería metros cuadrados por segundo, ¿no es cierto? De donde la respuesta me tiene que dar en metros por segundo. ¿Cuánto nos da igual la velocidad? 59,6 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos. 10 a la menos 3 metros por segundo. Ahora, ¿qué opinan ustedes de esta velocidad? ¿Qué me dicen? Que es menor a 2000, que es un flujo laminar. No, estamos hablando de velocidad. El Reynolds es de 2000. Es demasiado alta porque lo normal sería del rango en tuberías sería de 0,6 a 2,5. Velocidad Y ese no es, normal. ese no es caudal porque... Ah, no, no, nada. Metros por segundo. El cubo de aquí es a la menos 3. Esta es la velocidad normal, pero claro, ahí no están viendo el exponente. ¿Qué pasa? Entonces, Menos 3. Sí está en el rango, justo. No sé si redondeo, está en el rango. ¿seguro? Ah, no, 0,059. Está demasiado baja. 0,059, exacto. Es una velocidad demasiado baja. ¿Qué creen ahora acerca de esta velocidad? ¿Qué me dice? Y ahí no es cuando está en estado crítico. Sería una velocidad ¿Ahorita? ya que no afecta a las tuberías, porque dice que, o sea, nos habían dicho que una velocidad crítica es por decir cuando afecta al equipo. No, eso es en otros tipos de conceptos. Recuerden que para nuestro caso, la velocidad crítica es la velocidad en la cual nosotros vamos a tener el límite de flujo laminar a flujo turbulento. Obviamente hay otros conceptos de velocidad crítica, ¿no? Una velocidad crítica puede ser una velocidad máxima para funcionamiento de un equipo, sí, pero eso es un tema ya un poquito fuera de lo que nosotros estamos analizando. ¿Sí está claro esto? Sí, sí. La velocidad crítica aquí, miren, es súper bajita. ¿Creen que esto puede afectar a algún equipo? Casi que no se mueve, ¿no? Miren, son 5 centímetros por segundo. Es un chorrito de agua. Entonces, ¿qué piensan acerca de este valor de velocidad? Porque ojo que estamos hablando que es el límite de flujo laminar, ¿no? O sea, podría ser que ese fluido va a tener o sea, mucha facilidad de que pues, se convierta en turbulento, porque, o sea, como es la velocidad tan pequeña, como que no creo que dure tanto que en laminar. O sea, como que es muy probable que de una se haga turbulento. Exacto, por ahí va. Es una forma de ejemplificar que es muy, muy, muy fácil que el flujo se convierta en turbulento. Tal cual como dice su compañera,
nosotros tenemos aquí una velocidad de 5.9 centímetros por segundo. Es bajísimo. Es casi nada. Entonces, le subimos una gota a la velocidad y ya vamos a estar en transición. Subimos otra gota y ya estamos en flujo turbulento. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar que con velocidades bajas o relativamente bajas podríamos tener flujo turbulento. Si quieren, hagamos una comparación. Aquí tenemos 6 centímetros por segundo. Hagamos el mismo análisis, pero para tener Reynolds de 4000. ¿Cuál sería la idea de este análisis? ¿Con qué velocidad ya se me convierte el flujo en turbulento? ¿Me pueden ayudar simplemente? Se mantienen los mismos datos, pero aquí en vez de 2000 ponemos 4000. Con 0.12. 0.12 metros por segundo. Eso significa que con 12 centímetros por segundo yo ya tengo flujo turbulento. Entonces, como dice su compañera, es lo que yo quiero que vean. Es difícil mantener las condiciones para que nosotros tengamos flujo laminar. Entonces, por eso es que no es muy común trabajar con flujo laminar, especialmente en la realidad, ¿no? Tengan en cuenta que una velocidad de 0.12 metros por segundo en una tubería de 15 centímetros es nada. Velocidad común dentro de una tubería, 1 metro por segundo. Entonces, 10 veces. Habría que bajarle a 1/10 la velocidad para estar en una zona de transición. Habría que bajarle casi que a 1/20 la velocidad para estar en flujo laminar. ¿Realmente vale la pena tener una velocidad tan baja en un conductor? ¿Qué me dice? Creo que No, dependería de la Sería necesidad. poco eficiente. No les entendí nada, pero No nos pasaría, Inge, lo mismo que nos pasó en o sea, que vimos en el video que nos mostró la semana pasada, ¿de qué? que abrían la llave para mantener, o sea, para Ajá. tener una tubería de tinta literalmente y era como que muy difícil, sino que hasta el último momento realmente del video logramos ver que el flujo seguía laminar. Entonces sería como lo mismo en Exacto, este caso, ¿no es cierto? tal cual. Veamos cuál es el caudal para esta velocidad. El caudal es igual a velocidad por área. Nuestra velocidad de 0.059 por el área que va a ser pi por el diámetro 0.15 al cuadrado sobre 4. ¿Cuál sería entonces este caudal para mantener el flujo laminar en este caso? Si me lo dan en litros por segundo sería mejor porque va a ser un valor pequeñito en metros cúbicos. Sería 1 litro por segundo, profe, porque en metros cúbicos saliera 0,001. 1 litro por segundo, ¿seguro? Sí, 1,04, pero porque salió 0,00104 en metros cúbicos sobre segundo. Ya, perfecto. Entonces 1 litro por segundo. Es un caudal bajito para una tubería de 6 pulgadas, ¿no? Casi, casi que va el flujo parado. Entonces eso es lo que yo quiero que vean. Que realmente lo que hace es generar un flujo demasiado, demasiado lento que no va a tener mayor practicidad de utilizarlo. Ojalá, bueno, ya se active algún rato el laboratorio de hidráulica para que vean lo bajito que sería un caudal de este tipo en una tubería de 15 centímetros. Es una tubería gigantesca. Entonces, ¿me siguen con estos análisis? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, veamos ahora qué pasa con el agua, que es el líquido que nosotros vamos a trabajar ya en la mayoría de casos como ingenieros civiles. Entonces, lo mismo. Velocidad es igual a Reynolds por viscosidad cinemática sobre diámetro. Reynolds se mantiene en 2000. La viscosidad del agua a 15 grados centígrados, ¿me ayudan?
Es 1.15 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, perfecto. Entonces, la velocidad sería de ¿cuánto? 0,0153, profe. 0,153. ¿Qué piensan ahora de esta velocidad? Seguiría estando por debajo. Miren, Mucho ¿no? más fácil. Es mucho más baja, es 1,5 cm por segundo, es nada. Es literalmente es cuando se les cae un poco de agua al piso y empieza a moverse muy lentito, algo similar a eso. Entonces, ¿qué piensan acerca de que el agua a 15 grados centígrados, que es una temperatura bastante típica en lo que es el trabajo de un tipo de agua, 15 centímetros es un tamaño grande? ¿Qué opinan de una velocidad tan lenta para llegar a flujo laminar? ¿Qué me dice? Profe, Ujú. profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en el caso de que estemos buscando el número de Reynolds y nos salga un valor de 3000, o sea, le pondríamos solo que es un flujo en transición. Claro, en transición. Gracias. En el flujo en transición ya se están produciendo ciertas ondulaciones dentro del flujo. No llega a ser totalmente turbulento, pero ya dejó de ser laminar. Y obviamente vamos a ver, si quieren hagamos el caso esta con el Reynolds de 4000, ¿cuánto nos daría la velocidad? Cero punto cero treinta y uno. 0,031. O sea, con agua en un conducto grande necesitaríamos una velocidad de 3 centímetros por segundo para ya estar en flujo turbulento. Entonces, en esencia, tendríamos algo difícil de cumplir. Por eso es que yo les decía a ustedes que realmente en la práctica, en la mayoría de casos, vamos a trabajar nosotros con flujos turbulentos. Los flujos laminares son muy difíciles de llegar a obtener. ¿Sí estaría claro ahí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, la idea es que tengamos nosotros claro el porqué de esta razón, porque ya van a ver que después, si nosotros asumimos que trabajamos con flujo turbulento o nosotros definimos que estamos trabajando con flujo turbulento, a veces es un poco más rápido trabajar en lo que es la obtención de las pérdidas por fricción dentro de los conductos. A ver, esta de aquí. ¿Cuál ejercicio? A ver, hagamos este de acá. El otro está interesante, pero le mete ya otro tipo de datos que todavía prefiero. ¿No? Vamos a hacer este de aquí. Veamos
Nos dice que para un ensayo de laboratorio tenemos una tubería de plástico de 25 centímetros de diámetro interior y vamos a demostrar el flujo en régimen laminar. La velocidad crítica fue de 3 metros por segundo. Queremos saber qué valor tendría que tener la viscosidad cinemática del líquido utilizado. Entonces ayúdame Wilson o Bando con esto. Perdón, ingeniero, ahorita están construyendo al lado y no le escuché muy bien. Digo, ayúdame tú con este ejercicio. Primero, ¿qué crees acerca de esta velocidad crítica que menciona el ejercicio? Bueno, como habíamos visto al rato, esa velocidad, o sea, entra en el rango. ¿En qué rango? ¿A qué te refieres con el rango? ¿Wilson? Perdón, ingeniero, no le escuché, es que están construyendo. Te digo, ¿a qué rango? Me hablas de un rango, entonces explícame un poco mejor lo que estás diciendo. El rango, el que decía que está entre los límites de la velocidad crítica, que es de 0,5 a 2,5. No, bueno, ahí estamos generando un error. No dijimos que es límite de velocidad crítica. Ojo, no confundamos los conceptos. Dijimos que ese rango de 0,6 a 2,5 es un rango común de uso para trabajo en conductos cerrados a presión. ¿Sí está clara la diferencia? Y además que me dices que está dentro del rango, pero si es hasta 2,5, 3 podría ser un poco más. No es realmente un error, pero ahí sí estás mezclando dos conceptos totalmente diferentes. O sea, nosotros no podemos decir que es un rango de velocidad crítica. Es un rango de velocidad de trabajo típico. No es un rango límite. No es que yo si yo trabajo con menos de 0,6 ya no funciona, ni trabajo más de 2,5 ya no funciona. Simplemente son recomendaciones generales en función de la experiencia, en donde los autores nos dicen que en ese rango se puede trabajar sin problemas relativos dentro de un conducto trabajando a presión. Pero ahora la velocidad crítica está relacionada a un tema completamente diferente. Está relacionado al régimen laminar. Sí, sí, Flujo ahorita le entendí laminar, por el exacto. problema. Sí, sí, sí. Entonces, como nos dice régimen laminar, tendría que ser un flujo menor a 2000 o 2000. Tendríamos que igualarle a esa cantidad. Y de ahí Exacto. despejar de la ecuación de Reynolds la viscosidad cinemática, la cual nos está pidiendo. Ya, perfecto. Pero primero un análisis un poco más conceptual. ¿Qué piensas acerca de esta velocidad de 3 metros por segundo? Inge, tal vez podríamos ver que justo, o sea, como sabemos que la velocidad crítica es la velocidad máxima en la cual pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento, diríamos que si nos pasamos de los tres, ya estamos en un flujo turbulento. Sí, exactamente. O sea, en un flujo de transición, ¿no? Porque el turbulento sería con Reynolds de 4000. Sí, Y ya exacto. estamos empezando a tener turbulencias dentro del flujo. Pero ¿qué me dicen de la magnitud? Acabamos de hacer un ejercicio. ¿Qué magnitud Sí, un tuvimos en poco ese? más fácil mantener esa velocidad que los velocidades más pequeños. Mucho Es más baja la fácil, velocidad. diría yo, ¿no? Es una velocidad altísima. Ahí sí podemos relacionar con el concepto que estábamos conversando hace un rato. Hasta 2,5 se mantiene como velocidad normal dentro de un conducto. Entonces, llegar a una velocidad de 3 no va a ser tan difícil. Ahora, ¿qué nos dice este valor de una velocidad de 3 dentro de lo que es ya la viscosidad que debería tener el flujo? No tiene mucha De viscosidad. mucha viscosidad. ¿No tiene viscosidad? ¿Creen ustedes? ¿Por qué?
sea, no tiene mucha viscosidad porque puede fluir. Porque se está moviendo a 3 metros por segundo. Si tuviera demasiada viscosidad, sería demasiado lento el movimiento del fluido. La viscosidad Ya, cinética va a ser bien pequeña, súper pequeña. súper pequeña. Yo creo que sí, porque tiene una, o sea, una buena velocidad. Ya, Sería al perfecto. revés. O sea, entre más viscoso, más lento. Entre más viscoso va a generar Más mayor resistencia. dificultad, mayor resistencia o dificultad para fluir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué creen? ¿Se van por el lado de que tendríamos un flujo muy viscoso o un flujo muy poco viscoso? Yo diría que es un Poco flujo muy viscoso. poco O viscoso. viscoso, Inge. Poco viscoso. Ya, vamos a ver y después comentamos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues, la ecuación de Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad. Entonces, la viscosidad va a ser igual a velocidad por diámetro sobre Reynolds. Nuestra velocidad nos dice como dato 3 metros por segundo. El diámetro también debe ser un dato, 25 centímetros de diámetro. Y Reynolds tendríamos que trabajar en régimen laminar. Ya nos dijo su compañero, 2000 es el límite, perfecto. ¿Cuánto nos da la viscosidad? 3.75 por 10 a la menos 4. 3.75 por 10 a la menos 4 cuadrados por segundo. ¿Sí? ¿Comprobado, me dicen? Inge. Sí, Inge. Ujú. Perfecto. Ahora, ¿qué piensan? ¿Este valor de viscosidad es bajo o es alto? Es bajo. ¿Bajo? Pero eso parece que es un poco más alto que, por ejemplo, que la del agua. Es un poco más alto que la del agua. Pongamos la viscosidad del agua. Era 1.15, me parece. 10 a la menos 6. ¿Cuál es mayor de los dos? La viscosidad del otro fluido. La del otro fluido, ¿no es cierto? Porque tenemos 10 a la menos 4, mientras que aquí tenemos 10 a la menos 6. Estamos hablando de que es una viscosidad 100, casi, ¿cuántas veces más grande? 300 veces más grande, más o menos. Sí, como 300 veces. Porque sí, sería como 0,00345. Se lo multiplico por 300. Ujú. ¿Qué me dicen de esto? ¿Qué opinan? Por qué en la mente se nos hizo la idea de que debía ser una viscosidad muy bajita? Pero ya vemos que es una viscosidad gigantesca, ¿no? Casi, casi que una miel. Tal vez por el valor alto que tenía la velocidad. Exacto, por ahí. Vamos, la idea es que los conceptos se vayan desarrollando. Tengo una velocidad de 3 metros por segundo para que se vuelva a laminar. ¿Qué significa eso? Que la velocidad tiene que ser altísima y el flujo sigue siendo laminar, sigue siendo muy espeso, muy recto su vector velocidad a lo largo del movimiento. ¿Sí está clara esa parte? Pero con 3 metros por segundo, que es una velocidad altísima, se mantiene un flujo laminar. O sea, el flujo se va a mover casi como una lava. No sé si han visto las típicas imágenes de la lava que se mueve muy lento, muy laminar. Sí. Entonces, imagínense, ¿qué debe suceder para llevar un flujo tan espeso, tan viscoso, a 3 metros por segundo? De ley necesitamos bombearlo y con una bomba súper potente. ¿Qué creen ustedes?
Es una forma para que ustedes se den cuenta de que cuando la viscosidad es extremadamente alta, puede mantenerse sí el flujo laminar con velocidades muy altas. ¿Por qué? Porque necesita demasiado fuerza cortante o esfuerzo cortante para poder empezar a generar vectores de velocidad dispersos que generen las turbulencias. ¿Sí me siguen un poco por ahí? Sí, Inge. ¿Está claro para todos entonces por qué este resultado? Sí. ¿Seguros todos? Sí. Yo sé que a ratos nos puede generar ciertas dudas. Lo importante es que analicemos nosotros bien nuestros datos y tengamos claro el por qué, de tal manera que si estamos haciendo un ejercicio y nos da un valor extraño, pues lo podamos analizar de manera correcta. ¿Sí? ¿Alguien alguna duda del ejercicio? Solo una pregunta, Inge. Claro. Tengo una alta viscosidad, también quiere decir de que también va a haber unas pérdidas por fricción bastante grandes, ¿verdad? Sí, vamos a tener unas pérdidas por fricción muy grandes. Ya, ya, Inge. Sí, obviamente, por eso les digo, mantener los 3 metros por segundo de velocidad va a ser demasiado difícil. Tendríamos que tener un sistema de bombeo, pero súper potente para poder mantener esa velocidad en un flujo tan viscoso. ¿Sí? ¿Está claro? Inge. Además de que la densidad de un flujo tan viscoso debería ser bastante alta. ¿Alguna otra duda, alguien? Entonces, aquí nuevamente algo acerca del esfuerzo cortante. Nosotros vemos que el esfuerzo cortante principal en un conducto se va a mantener en los dos extremos del mismo. Nuevamente, ¿me pueden decir por qué se mantiene el esfuerzo cortante principal en en las dos caras del conducto, donde está en contacto con el agua? ¿Qué me Por la dice? fricción. Por la fricción, ¿por qué? Porque está en contacto con las paredes del conducto. Ya, perfecto. ¿Y qué pasaba cuando teníamos contacto con las paredes del conducto? Había una capa estática, sí, estática, en la que no se movía. Entonces, mientras las otras capas seguían en movimiento, había ese roce. Entonces ahí Exacto. era ahí el corte. Tal cual, ahí tenemos la mayor fuerza que tiene que hacer el flujo para poder fluir. Porque tienes una velocidad de cero y dijimos que se toma que cuando hay una placa estática, la velocidad que se genera en ese punto es igual a cero. Entonces tenemos que vencer el mayor esfuerzo cortante para poder fluir. Mientras que en la zona media nosotros tenemos la velocidad más alta y obviamente no necesitamos presentar un esfuerzo cortante demasiado alto para que se pueda generar movimiento. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo. Profe, ¿y eso en laboratorio sí se puede observar que en la mitad hay la velocidad más alta? Y eso normalmente se lo hace pruebas con tintas. No sé si recuerdan el video que justo una compañera suya mencionaba. Uno le ponía la tinta, no sé si recuerdan, pero en una parte la tinta estaba abajo y empezaba el flujo laminar a correr más o menos así. Tendía a irse para arriba y ahí se empezaba a hacer turbulencia. En esencia, esa es la prueba más clara de que la velocidad más alta y el inicio de la turbulencia se genera en la zona media del conducto, porque ahí tenemos la velocidad principal. Por eso se empieza a generar la turbulencia, empieza con un flujo laminar en la parte base, empieza a subir poquito a poquito y de repente ya se hizo turbulento. ¿Recuerdan esa parte? Sí, que
Entonces, sí, esa es una forma de tener claro cómo se da la velocidad más alta en la zona central. Entonces, con las tintas es fácil verlo porque las tintas empiezan a mostrar los cambios de velocidad de manera mucho más fácil a la vista del ser humano, ¿no? Entonces, en esencia, bueno, creo que no vamos a tener tiempo para ver el término del esfuerzo cortante. Son las 10:50, mejor hagamos el tercer ejercicio de aquí y la siguiente clase continuamos con esta parte del esfuerzo cortante. Entonces, un ejercicio similar. Vamos a bajar ahora lo que es el diámetro de la tubería. Hagamos este de la gasolina a 20 grados centígrados, en donde habla de una tubería de diámetro igual a 2 centímetros, que son 20 milímetros. ¿Cuál sería la velocidad crítica nuevamente para encontrar el dato? Velocidad es igual a Reynolds por viscosidad sobre diámetro. Se mantiene nuevamente el Reynolds en 2000. ¿Cuál sería la viscosidad que tendríamos nosotros para gasolina a 20 grados centígrados? Ayúdenme, por favor. 0.648. 0.600. 648 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Cuánto me da la velocidad entonces? $0.065. 65 metros por segundo. Nuevamente una velocidad bajísima. 0.065. Me da de caudal, ¿cuánto? 0.065 por pi por 0.20. 0.020 al cuadrado sobre 4. ¿Qué caudal tendría? 2.04 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Los cúbicos por segundo. ¿Qué piensan de este caudal? Es muy bajo igual. Es demasiado bajo, ¿no? Estaríamos hablando de una centésima de litro por segundo. O 2 centésimas de litro por segundo. Es bajísimo, es un caudal casi que difícil de lograr. Entonces, en esencia, cuando tenemos velocidades muy bajas, con diámetros muy bajitos, 20 milímetros en este caso, nosotros vamos a tener caudales extremadamente bajos para lograr tener flujo laminar. ¿Sí estaría claro ahí para todos? ¿Sí? ¿Alguien alguna duda acerca de esto entonces? Inge, una Ujú. pregunta. ¿Sí? En la vida real, ¿nosotros sí nos vamos a encontrar con flujos así de una velocidad crítica tan baja? Si es que se meten a trabajar en transporte de aceites o cosas así, que en realidad viene a ser, son más fábricas, ¿no? Podría haber eso en una fábrica o eh, en un aparato que utilice fluidos muy espesos, podría darse el caso, pero yo les diría como ingenieros civiles, más nos vamos a enfocar en agua.
que en cualquier otro flujo, ¿no? Tal vez, bueno, ni siquiera, porque cuando se habla de oleoductos o gasoductos o transporte de combustibles, los encargados de hacer eso son los ingenieros mecánicos. Entonces, ya como ingenieros civiles no es algo que nos vamos a topar muy seguido que digamos. Entonces, nosotros en el 99% de los casos vamos a trabajar con agua, que no tiene viscosidades tan altas, no tiene velocidades críticas eh, tan, tan bajitas como, más bien dicho, tan complicadas como las que vemos aquí. Y por eso realmente, y yo les diría, son cosas que no se van a topar en un diario vivir de ingeniero civil. ¿Sí me siguen con eso? Inge. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay dudas, quedemos ahí y continuemos con la parte de esfuerzo cortante que vamos a ver ya en el siguiente lunes. Un buen fin de semana a todos, entonces nos estaremos viendo el otro lunes. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego. luego, Gracias. gracias. Vieron, profe. Inge.